Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Qué tal, chavorrucos? Bienvenidos al podcast más irreverente y divertido de la red. Aquí nos tomamos la vida con humor, risas y mucha irreverencia. Si eres de los que disfrutan de un buen cotorreo entre amigos, acompañado de unas cuantas copas de alcohol, entonces este es tu lugar. Prepárate para escuchar las anécdotas más locas y divertidas que te harán reír hasta llorar. En este podcast no hay filtro ni censuras. Así que ponte cómodo, relájate y únete a nuestra charla de amigos. Y que empiece la diversión. La voz de Guadalajara. En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Conocí en la central comprando un bigote descomunal. Por la calzada yo me fui siguiendo sus pasos, me perdí. En San Juan de Dios lo encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: denme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Hola, ¿qué tal, chavorrucos? Bienvenidos al podcast número 1 de Latinoamérica, Los Chavorrucos con K de Cagazones. A mi lado izquierdo tengo al señor Yayo. Bienvenido, Yayo. Muchísimas gracias, mi querido Guaro. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí pendientes y muy felices. Y a mi lado derecho tengo al señor Víctor Ortega. Bienvenido, Huesontle. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un programa súper especial. Y al lado del Huesontle tenemos al señor Israel Bautista. Bienvenido, Zuli. Gracias, Luis. Chavorrucos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición con un invitadazo especial. Y hoy contamos con la presencia de una leyenda viviente, el creador y fundador de la mítica banda El Personal, el señor maestro Andrés Jaro. Bienvenido. Gracias, son muy amables. Sea Gracias. bienvenido, maestro. Bienvenido. Pues arrancamos con una pequeña doble pregunta que para mí sería: ¿de dónde es y quién es Andrés Jaro? Soy de México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y todavía no sé quién soy, todavía no me hallo. Eso, chingada. Por eso decíamos que nosotros éramos los marranos. Exacto, puede que sea más marrano que Andrés Haro, pero uno tiene que funcionar en esta sociedad, entonces me conocen como Andrés Haro. Excelente. Misuli. Pues bienvenido, maestro. Empezamos aquí con esta Gracias. divertida charla. ¿Cómo fue que surgió este concepto del maestro, de la persona, de querer incursionar o innovar en el mundo musical? Porque pues sabemos que en aquellas épocas pues ya existían varios géneros. Sin embargo, el que usted empezó a hacer una revolución respecto a la música, ¿cómo surgió? ¿De qué idea vino? ¿Nos puede platicar un poco? Claro, bueno, es que yo soy músico desde que tengo 17 años, o sea, ya hace un ratito. Sí, es como 2, 3. Hace 45 años, ¿verdad? Y yo me hice músico porque un amigo, mi mejor amigo en ese momento, me lo pidió. Este señor ahora se llama Ricardo Son
y estábamos en la prepa juntos y él decidió hacer un grupo de rock que se llamó Plasmodia. Y él me dijo, oye, ¿no quieres tocar en el grupo? Y le dije, pues sí, pero no sé tocar nada. Y me dijo, bueno, pues queda el bajo, si quieres yo te enseño a tocar el bajo. Le dije, órale, va, con mucho gusto. Y este grupo Plasmodia, el monero, ¿sí lo ubican? Sí, de los caricaturistas. Ajá, sí, él era el baterista. En su momento tuvo que decidir si era baterista o monero y se decidió a ser monero, pero en ese momento también era baterista. Y Carlos Sánchez Gutiérrez, que es también otro gran músico, Ricardo Son, Paco Navarrete era el vocal, yo en el bajo, Juan Rafael Solórzano en otra guitarra. Y en esa banda tocábamos rock y tocábamos covers de bandas que nos gustaban mucho, como Pink Floyd y como Dire Straits y así, ¿no? Clasicazos. Sí, clásicos. Digo, en ese momento no eran tan clásicos. Sí, obviamente. Tengan en cuenta que era muy difícil conseguir los discos de lo que fuera. Casi era difícil conseguir discos hasta de, pues, ¿qué les puedo decir? No sé, por decir algo, los Beatles. Los Black Sabbath o algo así también, ¿no? Black Sabbath era muy difícil conseguir discos y conseguir grabaciones. Y en esa banda, la mitad de las rolas eran composiciones de Ricardo Son, la mitad eran covers y la mitad de las rolas eran en español y la mitad en inglés. Wow. Fuimos también una banda de transición respecto a nuestros mayores, ¿no? Teníamos nosotros la dicha de conocer a los Spiders, también grupazo. Super banda tapatía, sí, un grupazazo. El Tuki, el guitarrista, también le hacía la electrónica y él me hizo mi primer amplificador. Y les abríamos conciertos a los Spiders, en fin, ¿no? Y los Spiders cantaban en inglés, todas sus rolas eran en inglés. Y nosotros empezamos la mitad en inglés, la mitad en español. Y como les digo, ahí yo empecé tocando rock, pero luego tuve la dicha este grupo terminó, Ricardo Son y Carlos Sánchez se fueron a vivir a Estados Unidos y desde entonces viven allá. Ellos se fueron, Ricardo tenía 18 años y Carlos Sánchez tenía 17. Y entonces este grupo terminó y yo seguí tocando con Gerardo Enciso, también no sé si lo ubiquen, al maestrísimo Gerardo Enciso. Yo era el bajista de Gerardo Enciso y ahí también era rock. Ahí todas las rolas ya eran en español y todas eran de Gerardo. Pero era rock, ¿no? Básicamente. ¿Y ahí qué nombre tenía la banda, perdón, maestro? ¿Mandé? ¿Ahí qué nombre tenía la banda entonces? Se llamaba Gerardo Enciso y su poder ejecutivo. Ah, ok. Sí. Y también termina esta banda y yo conozco a una chica de Santo Domingo, de República Dominicana, que después nos casamos. Ella se llamaba Alana Lockwood, que ya en paz descansa. Y a Alana le encantaba el reggae, y le encantaba la salsa, y le encantaba el son cubano, y pues todas las derivaciones de los ritmos afroamericanos. Y cuando yo descubrí eso, puta, aluciné cañón. Un boom, fue al revolucionar completamente, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también formé parte de un mariachi, y entonces pues también la onda música popular mexicana también se metió ahí muy cañón, ¿no? Entonces, pues así fue como sucedió que llegué a tocar en todas estas bandas y luego hicimos una revista que se llamaba Galimatías, con los moneros, Gis, Trino, Falcón, y los rolleros, que eran Julio Aro, y, Óscar Ortiz, y Cuauhtémoc García, en fin, había un bandonón ahí.
Hasta Memo del Toro llegó a participar en esa revista, Órale, qué chido. ¿verdad? Sí, y entonces de repente esa revista terminó y yo le dije a Julio que hiciéramos una banda él y yo, porque Julio tenía unas aptitudes musicales fenomenales. Julio nunca había sido músico, ni había estado en ningún grupo, ni nada, pero en una de esas me di cuenta que él tenía aptitudes musicales muy cañonas, ¿no? Y le dije, oye, hagamos una banda y yo hago la música y tú haces las letras. Y entonces me dijo, ok, pero ¿y cómo qué música? Y le dije, bueno, pues hay que intentar hacer reggae, y hay que intentar hacer blues, y hay que intentar hacer foxtrot, y hay que intentar hacer rock, ¿no? A Julio no le gustaba el rock, pero los otros géneros le gustaban más. Lo que más le gustaba a Julio era la música popular mexicana, los boleros, ¿verdad? Y entonces yo casi no hacía boleros, ¿verdad? Pero bueno, lo intentamos, Julio y yo, y así nació el personal y nació con esta cuestión. Denme un segundo. Dale, no hay problema. Así nació esta cuestión de la fusión de ritmos en el personal, ¿no? Y una muy buena fusión, ¿eh? Y la verdad es que ese tipo de letras que sacaron fueron como una revolución para ese tiempo, ¿no? Me imagino yo. Sí, pero fíjense, la verdad es que nosotros no perseguíamos nada. De hecho, ahorita ya mucho tiempo después sí nos damos cuenta de que hacíamos fusiones y fusión, pero en su momento, según nosotros hacíamos reggae, y según nosotros hacíamos rock, y según nosotros hacíamos bolero, ¿no? O sea, nosotros creíamos que hacíamos género. O sea, música de género. Sí mezclábamos muchos géneros en un mismo concierto, pero según nosotros eran reggae y rock y blues y fox y así, ¿no? Pero luego ya con la distancia pues nos dimos cuenta de que sí le metíamos demasiada combinación y no eran géneros puros, eran fusiones, ¿verdad? Y que de alguna manera viene siendo también una inspiración para todo músico, ¿no? Empezar de alguna manera a meterse en ese tipo de fusiones musicales y sacar algo propio que vendría siendo en ese estilo, ¿no? Bueno, yo tenía la ventaja de que venía de puras bandas en donde se componía todo lo que tocábamos. Bueno, en Plasmodia la mitad, pues, pero teníamos 17 años y ya Ricardo estaba componiendo y componía chingoncísimo. Y después Gerardo Enciso, todas sus rolas eran de él, ¿me entienden? Entonces yo jamás toqué covers hasta que fui mariachi. ¿No? Ahí sí ya toqué covers, pero venía de bandas que hacían toda su música ellas mismas, ¿no? Nosotros mismos. Y eso veo que ya no pasa mucho, desgraciadamente. Ahorita muchas bandas tributo a fulanito, a perenganito, a sutanito. No se animan a sacar. Y ya casi nadie compone. Esto se me hace a mí muy llamativo, En ¿no? su carrera profesional y dando el enfoque de estos tiempos en la cuestión musical, ¿cree que la música está en decadencia hoy en día? No, para nada. O sea, sí, pero no, pero sí, pero no. Sí, pues creo que va de la mano el hecho de lo que nos comparte, ¿no? De que se da cuenta que realmente ya la autenticidad de antes ya no se ve ahora, ya prefieren cantar covers, modificarlos de alguna manera y más porque pues la tecnología ya les da para eso. Pero lo verdaderamente chingón era pues lo que hacían ustedes, como dice, inclusive me atrevo a decir que cuando hablaban de que era difícil de conseguir los acetatos o los discos como tal, ustedes trataban como de emular el ritmo, la letra y todo a pulmón, ¿no? O sea, era así como que escucharla una o dos veces y tratar como de sonar similares a lo que se escuchaban en aquellos entonces como los Beatles, lo que acaba de mencionar, ¿no? Eso es talento, eso es estilo puro, la verdad. Sí, y ahora con la parte del internet, pues ahora ya es más fácil, ahora te dan las notas musicales en YouTube y es muy fácil de sacar una canción. En aquel tiempo se tenía de alguna manera pues tendrías que tener ese ámbito musical para poder sacar las canciones, definitivamente. Así es.
era extraordinariamente difícil conseguir partituras o conseguir cifrados. Entonces, básicamente lo tenías que hacer de oído, ¿sí? Así era. Pero les decía, o sea, sí sigue habiendo muchísima producción musical. También me llama mucho la atención y me da mucho gusto hasta cierto punto que ahorita el número 1 a nivel mundial sea de aquí de Guadalajara, ¿no? Que es Peso Pluma. Sí. Y entonces, Doble P. y entonces yo lo oigo a Peso Pluma y musicalmente sí digo, cámara, se la traen los chavos. Sí. Se la traen los chavos, están muy cabrones, están haciendo unas fusiones chingoncísimas en la cuestión musical. Las letras sí te das un tiro. Las letras son así como, oigan, no mamen, que no fueron a primaria. De hecho, O sea, no mames, pero la música está súper chingona, ¿no? Entonces, pues hay muchísima producción musical aquí en Guadalajara, de todos los géneros, de todas las áreas. Toda muy chingona, muy chingona. Hace poquito también me mostraron una chavita que creo que tiene 20, 21 años cantando reggae, unos reggaes, súper bien hechos, súper bien producidos. Esta chava se llama Malaika, ¿no? Y entonces de aquí a Guadalajara también, ¿no? Y, o sea, hay muchísima producción de mucha calidad, pero también está toda esta cuestión de las bandas tributo y de gente, pues, que como que no sé, es cuestión también mucho de gusto de cada uno, ¿no? A nosotros nos gustaba hacer nuestras canciones y nuestros rollos, pero hay gente que prefiere tocar canciones de otras personas, ¿no? Y pues también es válido, pues. Y eso que tienen ¿verdad? un poco de miedo y no se atreven a sacar su propio material. Y pues es eso, ¿no? El miedo a que no guste. A la innovación, ¿no? Ey. No tengan miedo que no... Lo que tenían antes, pues, que era muy, antes se atrevían y lo que saliera, chingue su madre. Y ahorita, pues, ya le tienen miedo, no sé. O es por la comodidad, no sé. No sé, sí, puede ser por la comodidad, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo cuando empecé con Julio, éramos nada más Julio y yo, y empezamos a hacer las rolas en una multitracker que yo tenía, una grabadorcita de 4 canales, en cassette, ¿no? Y entonces era extraordinariamente difícil lograr buenas grabaciones con esa grabadorcita, porque pues eran un cassette, las cintas, ya ven, ¿no? De este tamañito. Sí. Cada que hacías un ping pong que se metía ruido, o sea, se agregaba un ¿no? Y entonces era muy difícil, ¿verdad? Ahorita yo sigo produciendo y sigo haciendo música y paso mi tiempo escuchando 250,000 bombos para escoger uno. Wow. Y entonces, ¿no? O sea, 80,000 variedades de bombos. Puta, eso te mata. Te mata. Pero usted busca, pues, obviamente el ideal para usted, ¿no? Cuando estás más limitado en los recursos, eso te hace que le eches más peligro. Así es. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Por qué le decían el boy? Así me puso el pinche Ricardo Son porque fui Boy Scout. Todos cometemos errores, muchachos. Sí, yo era Boy Scout, ¿lo pueden creer? No, sí, ¿cómo no? Sí. ¿Y cómo es que, bueno, regresando un poquito a la pregunta que hacía el buen Zuli, antes de la música, ¿qué era lo que estudiaba usted que fue que lo llevó a la música? No, bueno, yo empecé a hacer música en la prepa, ¿no? Ahí estábamos, Ricardo y yo. Paco Navarrete era vecino de Ricardo. Gis era primo de Ricardo y Gis iba en la misma escuela que yo, pero 2 años abajo. Y estábamos en la prepa. Yo también cometí el error, o bueno, no sé si el error o no,
de estudiar administración de empresas, muchachos, así que soy licenciado en administración de empresas también. Pues es un orgullo, Y maestro. es un digamos orgullo. que no está mal. Pues no, Claro que sí. Como dice usted, ¿no? Lamentablemente ahorita se escucha como tipo broma o dirá de broma, pero como dice, ¿no? En la actualidad los chavitos de ahora, pues sí, sacan talento musical y todo, pero pues su formación académica, pues en algunos de ellos, digo, no me atrevo a decir nombres, pero se quedó ahí, ¿no? En una formación nada más y no terminaron por seguir sus sueños. Por Es decirlo así. que fíjense que también cuando yo era joven, no había escuela de música. Bueno, sí había escuela de música, pero salías con el grado de técnico. O sea, no era una licenciatura, sino era técnico en pedagogía musical, era lo que era. O sea, te enseñaban a ser profesor para dar clases de música, pero no había como ahora el montón de opciones que hay para estudiar música, ¿verdad? Maestro, yo tengo una pregunta. ¿De dónde surgió el nombre del personal? Se congeló. Se congeló. ¿Ya no se ve nada? ¿No se escucha? Bueno. Sí, se congeló. Quítale la cámara y pónsela otra vez, güey. Ahí, camarita, como le hicimos otra vez. Ahora sí ya. ¿Listo? Listo. Le tenía una pregunta. ¿De dónde surgió el nombre del personal? Si nos pudiera contestar, por favor. Sí. Claro, éramos una bandota, ¿no? Y íbamos a todos los lugares juntos y cada que llegábamos a una fiesta, una reunión, a un concierto, decían, ¡oh, ya llegó el personal macizo! Y entonces el personal macizo es muy mal nombre de grupo. Sí, de hecho. Se oye hasta el burero. Un poquito, sí, exacto. Más que nada nos podía cerrar muchas puertas, ¿no? En aquellos entonces era ilegal, muchachos. Y ser marihuano era lo peor del mundo. No como ahora, que está de moda. No, y ahorita está casi se legaliza. Hasta casi legalizado. Oiga, maestro, y de sus expectativas. Ya está legalizada, de hecho, ¿no? Sí. O sea, nomás no dicen porque la banda se prendería muy cabrón. Maestro, y de sus expectativas como fundador, ¿sí las rebasó o era lo que usted esperaba con este grupo, con esta bandota? No, muchachos, es que fíjense que también cuando hicimos el personal Julio y yo ya sabía que Julio estaba enfermo de SIDA. Entonces, la verdad es que no esperábamos nada. A nosotros nos sorprendió mucho. Hicimos un cassette, Julio y yo, en esta grabadorcita que les decía, y ese cassette empezó a rolar y entonces nos invitaron a México a tocar en un lugar que se llamaba El 9, que era como la catedral del underground en México. Y no teníamos grupo, no había grupo, entonces pues hicimos el grupo para ir a tocar, pero no pretendíamos nada, no podría decirte si se cumplieron las expectativas o no. Era como un tipo de cotorreo y ya. Sí, algo que sí me queda también claro ahora a la distancia es que teníamos muchas ganas de decir cosas. Era un poco como la música que queríamos escuchar, ¿no? Y había muy poca de esa música aquí en Guadalajara, entonces era más una necesidad de expresión que cualquier otra cosa, ¿verdad? Era muy distinto ahora, no había lugares donde tocar, no había instrumentos. Cuando yo me compré mi primer bajo, me tuve que ir manejando a San Diego, California, porque aquí en Guadalajara nada más, en las casas Lemus y en las casas Wagner, nada más vendían flautas dulces y mandolinas. No mames, ¿verdad? No había ni instrumentos, ¿me entienden? Lo que les decía, el Tuki me hizo mi primer amplificador porque no había amplificadores, no había nada, no había lugares donde tocar, no había nada. El rock estaba prohibido por Avándaro, entonces
Era muy, muy distinto. Lo hacías porque en verdad lo querías hacer. Y más que nada porque era también, como usted ha mencionado, como un tipo de música de protesta, ¿no? Era la necesidad de la chavada, ¿no? No me friegues. No empieces, No, cabrón. nada de música de protesta. Cruz. Más bien era como la necesidad de expresión, ¿no? Sí, necesidad de expresión. Para nosotros, ya estoy hablando en plural por esta cuestión del grupo en el que me movía, la música de protesta era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Era lo que había que evitar. Ok. A Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés y a todos estos cuates, puta, nos parecían pero terriblemente malos. Me van a matar, ¿verdad? No, pues libertad de expresión, como dice usted, maestro. Cuando hicimos el personal, sí le dije a Julio, ok, lo único también que hay que evitar, aparte de los troveros, es sonar como el Tri. O sea, le dije, jamás vamos a sonar como el Tri, jamás. No, y sí lo consiguieron, ¿eh? Esto sí lo logramos. Exacto. Sí, nunca sonamos como el Tri. Oiga, maestro, una pregunta que a mí me surge es, ¿cómo se conocen usted y Julio? En esta revista que te decía, en Galimatías, aunque yo ya lo había conocido, Julio, cuando yo lo conocí, vivía en la parte de arriba de una mansión, que lo habían invitado a vivir ahí, y era muy amigo de la hermana grande de Gis, de Diana Solórzano. Julio era muy amigo de Diana Solórzano. Y entonces un día Gis me lo presentó, ¿verdad? Y de ahí fue cuando usted dijo, tú tienes aptitudes para hacer algo Talento y diferente. nato. Así es. No, para nada. O sea, lo que les digo, ahí me lo presentó. Después hicimos Galimatías, la revista. Ahí Julio escribía y era como el líder de una sección. Había dos secciones. Una sección, el líder era Manuel Falcón, el monero. Y la otra sección eran los rolleros que Julio Aro encabezaba, ¿no? Y entonces un buen día Gis me dijo, oye, ¿sabes qué? Editorial Posada, yo era el administrador de esa revista y como el productor. Y me dijo, Editorial Posada está interesada en la revista. Y entonces le hablé a Julio y le dije, ¿sabes qué? Nos vamos mañana a platicar con los de Editorial Posada. Y cuando llegamos allá nos regalaron como 15 libros a cada uno y nos escucharon y al final nos dijeron, oigan, pero ya nos arreglamos con Gis, Trino y Falcón. Vamos a hacer una revista con ellos nada más, con Gis, Trino y Falcón. Y entonces Julio y yo nos quedamos así como, ¿what? No mames. Y entonces en el camino de regreso íbamos en mi cochecito. En el camino de regreso yo llevaba mi guitarrita y Julio agarró la guitarra y empezó a cantar canciones de la nueva trova con la letra cambiada. Ok. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que lavártelo bien. o también, mi uniforme azul ayer se me perdió. Y entonces yo cuando lo oí dije, cabrón, ¿y tú desde cuándo haces esas gracias, pinche Julio? Y me dijo, pues ya ves. Y entonces tocaba Julio un poco de guitarra, tocaba un poco de teclados, un poco el melodión. Más que nada escribía. Yo también había conocido a Julio en un concurso estatal de teatro, donde Julio había escrito una obra que se llamaba Mamá, soy Edipo, no haré travesuras. Y entonces ahí fue cuando le dije, oye, hay que hacer música, ¿verdad? Cuando descubrí esta vena humorística que fue también algo que caracterizó al personal, ¿no? El humor. La picardía y todo de las letras, ¿verdad? Sí, cómo no, sí. Yo voy a proponer con firmas que ¿cómo se llama? El canto de Guadalajara se cambie por la tapatía. ¿Qué le parece? La tapatía. Bueno, las dos son muy buenas. Pero es que la tapatía es una Entonces, joya. pues, depende, ¿no? Si andas en ánimo vernáculo, pues te echas la de Guadalajara, o bueno, no sé, la de Pepe Guisa.
y si andas más rockero, pues te echas la tapatía del Personal. Pero fíjense, fue el único rock que hicimos. De toda la discografía del Personal, fue la única canción rock que hicimos, porque a Julio no le gustaba el rock. Ahí lo forcé yo a que la música fuera rock. Ay, se nos fue. ¿Sí nos ves, Andrés? Ah, ya. No se escucha. Sí, ya. Tuvimos ahí una pequeña fallita, pero ya se corrigió. ¿Sí nos escucha? Pero entonces, ¿en qué nos quedamos? No, preguntarle, maestro, de los discos que tienen ustedes, ¿cuál es el que a usted le ha parecido mejor? El No me hallo, sin duda. El No me hallo es una obra maestra. Exacto. La hicimos entre 5 cabrones y la verdad es que no hemos podido igualar ese nivel, ¿no? Es una obra maestra, el No Sí, me es hallo. una joya ese disco. Todas las canciones son chingonas. Sí. O sea que entonces, Así es. bueno, más bien, ¿qué sintió usted cuando la revista Rolling Stone en español los denominó a ese disco como uno de los 10 discos indispensables de la música del rock en español? No, pues muy chingón, ciertamente. Les hablé para agradecerles ese detallazo, ¿verdad? Porque no sé si ustedes tengan esa revista, pero fuimos la única banda independiente que está nombrada entre esos 10 discos. Todas las demás bandas estaban con disqueras internacionales y nosotros fuimos la única banda que hizo ahí su disquito, 1000 copias, 1000 viniles y pues sí, tuvo mucha repercusión ese disco, ¿no? Estimada audiencia y apreciado invitado, Andrés Haro. Espero que este mensaje les encuentre bien. Me dirijo a ustedes con un sentimiento de pesar por lo que ocurrió durante la grabación de nuestro último episodio de podcast. Lamentablemente, debido a problemas técnicos, experimentamos una interrupción en la conexión de Zoom que afectó la calidad y continuidad de la conversación que teníamos planeada. Lamento sinceramente los inconvenientes que esto pueda haber causado, especialmente a nuestro valioso invitado, cuya participación es muy apreciada. Valoramos mucho el tiempo y esfuerzo que dedica cada invitado para colaborar con nosotros y entendemos lo importante que es que la experiencia sea lo más fluida posible. Estamos tomando medidas para prevenir futuras interrupciones y asegurar que nuestros episodios mantengan el estándar de calidad al que nos comprometemos. Agradecemos su comprensión y paciencia en este asunto. No obstante, si el invitado está dispuesto, estaríamos encantados de programar una nueva sesión para abordar los temas que habíamos planeado originalmente. Una vez más, lamento sinceramente la molestia que esto pudo haber causado y agradezco su apoyo continuo. Atentamente. Los Chavorrucos, el podcast.